Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 35 vamos a llenar entonces la tabla que previamente decía en tu libro. En esta columna vamos a mencionar entonces los problemas. En esta las causas y en la tercera las propuestas para aminorar o resolver dicho problema que se mencionó. Tenemos entonces el primer problema, es que se acumula mucha basura en las esquinas de la calle y hay mucha basura tirada en el suelo. Este es el problema que yo observé y que en el grupo también se comentó que hay en mi colonia o en donde yo vivo. Las causas son que el camión de la basura no pasa de manera constante a recoger esto de la basura en las colonias y no existen botes de basura en las calles. La gente no tiene la cultura de no tirar la basura en las calles. La propuesta sería hacer una sociedad de colonos o un grupo de colonos e ir a hablar ahí al municipio para tramitar o exigir que el camión de la basura pase de manera constante cada semana y que se coloquen también botes de basura. Esto es lo que iríamos a hablar al gobierno. Crear entre la comunidad una conciencia para no tirar basura en la calle. Esta sería otra propuesta. Otro problema que se mencionó en el grupo fue que se desperdicia el agua en las casas y en la escuela. Las causas de este problema vienen siendo por no cerrar correctamente los grifos del agua en casa y en la escuela, o sea que siempre se queda el chorrito o la gotita cayéndose. También otro problema, causa es que hay fugas de agua porque las tuberías están rotas o en mal estado. Se desperdicia mucha agua al bañarse por más de 5 minutos y todo esto ocasiona desperdicio del agua. Las propuestas para aminorar o resolver este problema sería aprender a cerrar correctamente los grifos. También hay que estar vigilando a los niños menores, o sea, los pequeños, para que no tiren o no estén jugando con el agua. Otro sería reparar todas las tuberías dañadas y crear una cultura para no desperdiciar el agua tanto en las casas como en la escuela. El otro problema que se observó es la contaminación de aire por causa del smog. Las causas es que el aire es contaminado por este smog, que aquí está mal escrito, tú aquí ponle smog, que emiten los camiones, los carros en la ciudad. Las propuestas son utilizar menos el carro, tratando de caminar en lo posible y usar bicicleta. Y exigir al gobierno que los camiones públicos sean arreglados de manera constante para evitar esto de la contaminación. Recuerda que cuando tú estés llenando esta tabla, será distinto de acuerdo a los problemas que hayan hablado en su escuela, en su salón, o si te lo dejan de tarea, recuerda hablar con tu familia para que puedas contestarlo más fácilmente y aquí te dejo un ejemplo de qué es lo que puedes hacer. Punto número 5. Con el apoyo de sus maestros u otra persona adulta van a investigar más sobre el problema que analizaron. Ya sea que la maestra diga que investiguen sobre los 3 problemas que se estuvieron hablando en su salón o que diga la maestra que solo van a analizar un problema, con el fin de corregir o enriquecer sus tablas. Pueden consultar libros o artículos impresos o digitales y también pueden acudir a la biblioteca escolar o a una pública. Yo encontré información muy sencilla en el internet que habla sobre la contaminación del aire, sus causas. También encontré unas tablas de la contaminación del agua, causas y consecuencias. Y también encontré información sobre cuáles son las causas de la contaminación de los suelos y la tierra. Así del mismo modo, estuve buscando dependiendo de lo que acuerden en sus salones.
Pasemos al punto número 6. Conversen, platiquen en comunidad de aulas sobre la información que encontraron y expliquen cómo podrían enriquecer los contenidos que previamente ya llenaron de la tabla y agreguen los datos que crean pertinentes o quiten, borren o anexen más información. Si necesitan más espacio, pueden usar lo que es el cuaderno. Pasemos al siguiente subtema o punto que se llama nos acercamos. Una vez que hayan reflexionado, analizado y pensado sobre el problema o los problemas y lo que se puede hacer para contribuir a su solución, es momento de pensar en la elaboración de sus propuestas artísticas. Es decir, que van a volver a analizar y pensar sobre esas propuestas artísticas de arte que van a hacer. Pintura, algún cuento, bailables, etcétera. Para el caso del texto narrativo, revisen la siguiente tabla, o sea, esta. En ella se muestra los elementos que se deben contener. Si tú vas a hacer un cuento o si en su clase determinaron que iban a hacer un cuento, los elementos del texto narrativo deben de contener los siguientes: los elementos y la descripción. Debe de contener lo que es un marco. El marco dentro de una narración consiste en lo que es el lugar y tiempo cuando suceden los hechos. Debe de contener un narrador, que es la persona que cuenta la historia, contener un tema, asuntos sobre el que trata la historia, y debe de contener personajes, todos los que participan en la historia. Algunos son personajes principales, y a otros se les conoce como personajes secundarios. Los principales son los protagonistas. Por ejemplo, Caperucita Roja, en ese cuento, ella es el personaje principal junto con el lobo. Y los personajes secundarios, en este ejemplo, sería el leñador o la abuelita. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Posteriormente vas a volver a leer el cuento de Elena y el agua e identifiquen los elementos anteriores. Así es que te vas a ir hasta el principio, casi el principio de este proyecto, y van a volverlo a leer para que puedan contestar estas preguntas. ¿Cómo es el marco? Bueno, vamos a ver más a fondo qué viene siendo el marco en un aspecto narrativo. El marco narrativo es la primera parte del relato. En él se sitúan especial y temporalmente los hechos. Se presentan a los personajes que van a protagonizar la historia y se expone la situación inicial, que generalmente es una situación de equilibrio. Entonces, cuando tú vuelvas a leer este texto, el cuento de Elena y el agua, fíjate bien cuál es el marco de esta lectura. Esta fue mi respuesta. El marco de la lectura, que al menos yo pude percibir, es que en este cuento nos presentan a los personajes que vienen siendo Elena, que es la niña que está ahí contando. También el personaje es el abuelo, así como el escenario, que viene siendo Tlaltizapan. Es un municipio del estado de Morelos. Y inicia, de que también es parte de este marco narrativo, de esta lectura, es que inicia todo al comentar que se encuentra de visita la niña Elena en este municipio, visitando a su abuelo, que se dedica a la siembra de la caña, así como que le gusta mucho visitar este lugar. Este es el marco que yo pude identificar del cuento Elena y el agua.
Así es que tú vuelve a leer el cuento y la parte donde presentan a los personajes y dicen quiénes son los personajes, así como en dónde va pasando todo este cuento, se le considera como el marco. Ahora, te preguntan quién es el narrador. El narrador viene siendo Elena. La niña es la que va narrando la historia. Así es que es un personaje, pero también funge como narrador. ¿Cuál es el tema? El que yo pude identificar fueron varios temas. Principalmente habla sobre el agua y cómo es que se conseguía el agua antiguamente y cómo llegó a estar en las casas de este municipio actualmente. Así como habiendo mucha agua antiguamente, te mencionan también aquí, comienza a escasear. Entonces, prácticamente el tema es el agua, como había antiguamente y cómo es que empieza a escasear. ¿Quiénes son y cómo son los personajes? De acuerdo a lo que yo leí y a mi análisis puedo contestar que Elena es uno de los personajes, viene siendo una niña que le gusta nadar y le gusta visitar a su abuelo y es alegre y es curiosa. El otro personaje viene siendo el abuelo, que es una persona seria, que le gusta estar al pendiente de sus sembradíos de la caña, cuidando que el agua no falte y también le gusta convivir con los nietos y sus familias. Esto es lo que yo pude percibir de la lectura cuando la leí nuevamente. Recuerda que tus respuestas serán diferentes porque tu percepción será otra, pero aquí te dejo lo que yo percibí. Posteriormente, aquí te dice en tu libro que busquen en diversas fuentes ejemplos de creaciones artísticas y literarias de la cultura mexicana y de otros países. Así es que van a buscar cuentos de la cultura mexicana y de otros países. En particular, van a buscar cuentos cortos para que tengan una mejor idea de los elementos anteriores y van a dialogar con la comunidad en el grupo sobre cómo se pueden definir estos elementos, de modo que cada uno de ustedes los tenga claros antes de iniciar la escritura. Así es que investigando sobre los elementos y para que te quede más claro, algunos aspectos a considerar en el estudio y en el análisis de un cuento son que tienes que fijarte que cuando tú estés haciendo tu cuento o tu narración tenga un título, hable de un asunto, tenga una trama, argumento, debe de tener acción, un conflicto que siempre es básico en los cuentos, el ambiente, es decir, en dónde está pasando las cosas, en un bosque, en una casa, en un castillo, o no olvides colocar los personajes, el tema central y secundarios, estructuras, puntos de vista, tonos, estilos, centros de interés, entre otros. O sea, son un montón de cosas que tienes que tomar en cuenta. Entre las cosas que también debes de tomar en cuenta cuando estés escribiendo tu narración son las partes del cuento que viene siendo el inicio, donde se presentan los personajes, las personas, animales o cosas y se menciona cuándo y dónde sucede en la historia. El desarrollo viene siendo donde se va narrando lo que sucede, lo que les pasa a los personajes y cómo se complica la situación. Dentro del desarrollo se da lo que es el nudo y el nudo es, se dan los problemas en el cuento y el final o desenlace es cuando se explica o se da la solución al problema que se dio en el desarrollo. También encontré estos elementos del cuento. Los cuentos, tal como cualquier texto narrativo, relatan hechos que les suceden a los personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Así es que tu cuento debe de tener un espacio que consiste en dónde suceden los hechos, debe de tener un tiempo que consiste en cuándo suceden los hechos, si sucedieron en el pasado,
en el futuro sucederán, porque a lo mejor tu cuento es un cuento futurista, o si suceden en el presente. Así es que ten en cuenta esto también del tiempo. También debe de tener acción, serie de acontecimientos que desencadenan la historia y generalmente solo giran en torno a uno. Y no olvides los personajes, quienes son los que van a ser los protagonistas de la historia, así como los personajes secundarios. Listo, creo yo que quedó mejor explicado. Así es que de manera individual, en tu libro te dice, pero sin olvidar lo aprendido, en comunidad define los elementos del marco. El narrador viene siendo la voz que habla, el responsable del acto narrativo, aquel que cuenta la historia como un hecho real, pero desde dentro del texto. El tema es la idea abstracta que subyace bajo una narración, es decir, la respuesta de qué habla el texto. Y los personajes para tu cuento vienen siendo, son los seres o las personas, los animales o cosas reales o ficticios que protagonizan o participan en los hechos que se relatan. Para escribir tu narración puedes relatar sucesos de manera cronológica, pero también puedes considerar los siguientes momentos. Recuerda que tu cuento debe de tener lo que es inicio, desarrollo y desenlace. Y si tú te vas a tu libro de saberes, ahí te explica más lo que es el inicio, lo que es el desarrollo y lo que es el desenlace, que también previamente ya lo explicamos anteriormente. Pero si quieres tener más información, visita tu libro de saberes. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus amigos, tus cuates, el vecino, el primo, a tu hermano y a todo aquel que esté ahí en primaria. Compártele el canal o el video para que pueda realizar sus actividades más fácilmente. Te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.